la denuncia, con toda la presentación de las pruebas del fraude. Ya están acá. Toda Bolivia se los agradece, jóvenes. Toda Bolivia. Gracias por ese trabajo de gente inteligente y de gente comprometida, de gente honesta, de gente capaz, que buscó los caminos para demostrar a todo el país que sí había fraude, que teníamos los elementos y que fue gracias al trabajo de todos ustedes que hoy estamos ya a puertas de un nuevo proceso electoral transparente y creíble. Bienvenidos, jóvenes. Gracias de verdad a nombre de todo el país. Bienvenidos. El equipo completo con Edgar Villegas, que ya no está en Skype, ya está acá en vivo. Sí, ¡qué gusto! Finalmente. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por esta invitación. Y bueno, ese día tú sabes lo complicado que ha sido terminar esa entrevista y pensé que ya no iba a volver a sentarme en este sillón por algún momento. Claro, no, sí. Fue bastante complicado, pero bueno, es una alegría estar aquí. Y es increíble cómo este tiempo parece que hubieran pasado unos 3 meses, ¿no? Pero son, ¿cuántos? Un mes y un poco más, ¿no? Sí, porque han pasado tantas porque cosas. fue el 20. No, pues el 20 de octubre fueron las elecciones, el 24, un jueves 24, un jueves 24. Ajá, Andrés Prudencio, oye, qué gusto poder conocerte, que la gente también te conozca, porque a Edgar Villegas lo conoció todo el país, todo el mundo. Ahora, Andrés Prudencio. Bueno, un honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación y gracias por habernos dado la primera entrevista con nuestro excelente representante para podernos dar voz, ¿no?, sobre todas las cosas que estamos empezando a encontrar. Muchas gracias. Con Grover Irusta, estábamos siempre en contacto, pero sí, a ti sí te escuchábamos la voz, sí podíamos hablar y ahora ya la gente te está viendo. Sí, Jimena, buenas noches en primer lugar. Agradecerte a ti, al canal, por haber dado la oportunidad de haber demostrado por primera vez lo que teníamos encontrado, ¿no? Gracias al programa creo que se ha dado la oportunidad de demostrar en primicia lo que teníamos trabajado con Edgar y todos los chicos. Muchas gracias, Grover. Rodrigo Ponce de León, ¿alguna vez te imaginaste el impacto que iba a tener todo este trabajo? Bueno, también conozcan, por favor, aparte del equipo de informáticos. No, la verdad que no. Con Edgar hemos llegado acá y la verdad que no teníamos mucha certeza de qué impacto iba a tener, ¿no? Y después, obviamente, llegó la sorpresa de la realidad en la que estábamos. Y fue muy impresionante, la verdad. Y bueno, y gracias, Jimena, igual por la primicia, ¿no? Creo que llegamos en un buen momento para que el equipo descubra todo, ¿no? Sí. Y salga a la luz en un buen momento, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sergio Ballesteros, también, oye, muchas gracias por venir, por estar acá, para que el país entero los conozca a todos ustedes. Y bueno, importante el trabajo que hicieron, ¿sabes qué? Ahí yo veía ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas, caramba. Sí, muy buenas noches, Jimena, buenas noches al país. Primero, gracias por darnos la cobertura, porque si no hubiese sido por este medio no se hubiera dado la cobertura en otros medios tampoco, con la representación de Edgar. Nosotros hemos hecho un trabajo pensando justamente en revelar la verdad y muy pocos medios se hubieran animado en ese momento a dar esta primicia por las circunstancias del país. Y solo este medio se ha animado y estamos muy agradecidos y yo creo que el país está muy agradecido por eso. Bueno, pues sin el trabajo de ustedes hubiera sido imposible, ¿no? Mike Guerra, todo sonriente. Bueno, ahora ya estamos como que más tranquilos. ¿Cómo se siente uno al haber contribuido de esa manera con la democracia? Muchas gracias, Jimena. Bueno, nosotros hemos empezado con la indignación que todos hemos sentido esos días y cada uno por su cuenta ha empezado a tener las dudas, tratar de investigar cuáles eran los problemas y básicamente cada uno tenía una hipótesis y encontrábamos actas con error y más actas con error y nos íbamos compartiendo ideas y encontramos más y más y sigue haciendo una gran bola de nieve y eso nos ha incentivado más a seguir, a ayudar y bueno, más bien que tuvo resultados y no se quedó en la nada.
Claro, claro que sí. Gracias, Mike. Ademar Aramayo, ¿te imaginaste que con presentar estas pruebas del fraude, actas con sumas equivocadas, volteo de datos, actas con mayor número de votos que votantes registrados, iba a tener el impacto de anular un proceso electoral? Buenas noches, Jimena. Antes que nada, muchas gracias. Gracias a vos. Las gracias porque ha sido el único medio que nos ha dado la cobertura, que ha tenido el valor de que se conozca esto, ¿no? Y gracias a ese impacto nos ha dado también más fuerza para seguir trabajando en esto. La verdad, por cómo estaba manejado el proceso y además he entendido que se habían dado todos los pasos que era ya muy difícil que se retroceda, ¿no? Con el proceso, pero gracias a Dios tenemos esa alegría de haber recuperado la democracia, ¿no? Y ser parte de ese trabajo, ¿no? Y además de toda la gente que ha salido a las calles, ¿no? Claro, claro. Ustedes son bastante jóvenes. Carlos Pacheco también, oye, bienvenido al programa. ¿En algún momento tuvieron miedo? Porque en ese momento como que las redes, el tema informático y bueno, habían en esa época, no sé si siguen los guerreros digitales que de alguna manera espionaje podían triangular llamadas, podían identificarlos. Buenas noches, Jimena. En primer lugar, muchas gracias por este espacio que nos concedes. Bueno, sí, fue un poco complicado. Siempre hubo ese nerviosismo de que se enteraran de quiénes somos y qué consecuencias podrían haber ocurrido, ¿no? Con nosotros. No teníamos todas las garantías de parte de un gobierno que no tiene un muy buen historial en tratar a gente que los critica. Pero más bien bueno, mi familia se preocupó mucho por mí cuando les conté que participaba de este equipo, pero más bien fue Edgar quien tuvo que pasar la mayor parte de estos problemas, ¿no? Mientras que nosotros más bien nos pudimos enfocar en hacer el trabajo sin tener ese miedo, gracias a que Edgar decidió representarnos. Claro, Edgar estuvo acá. Miguel Choque también. ¿En algún momento discutieron entre ustedes qué vamos a hacer, qué va a pasar, quién va, quién no va, yo no quiero? ¿Hubo esa discusión, esto está bien, esto está mal? Muy buenas noches primeramente, Jimena. No, en realidad no. Por suerte todos somos amigos en el rubro de programación, nos conocemos. Y todos coincidían con la investigación y el trabajo. Sí, las líneas de investigación, las revisiones que hemos hecho a los datos de la Corte, coincidían, ¿no? Y poco a poco nos hemos ido encontrando entre nosotros para formar el equipo que al final ha liderado Edgar. Y no, en ningún momento ha habido una discusión como tal, más bien ha habido planteamiento de ideas, ha habido más el hecho de aportar más, ¿no? Yo tengo esta idea, ¿qué tal si atacamos de este lado, si vemos los datos de esta forma? Y ha sido un trabajo muy bonito, independiente, ¿no? Básicamente por la lucha de la independencia y recuperar la democracia que teníamos de un gobierno que era totalmente autoritario. Oye, muchas gracias, Miguel Choque. Arturo Loza, bienvenido. ¿Sabía ya tu familia que habías participado en el equipo de informáticos? ¿Cuánta gente sabía? ¿Hasta qué nivel de secreto lo tuviste? Primero, buenas noches. Una pregunta difícil porque al principio, por lo menos yo no tuve la idea del impacto que esto iba a tener. Entonces no lo comenté a casi nadie porque pensé que iba a hacer algo de un día y iba a morir. Pero a medida que las cosas se pusieron más graves, yo tenía que tener más cuidado y creo que todos lo hicimos en tener cuidado a quién le contábamos. No mucha gente sabe, por razones obvias, hemos tenido algo de cuidado, unos más que otros tal vez, pero claro, ha sido bien reservado ese tipo de informaciones. Bueno, y después cuando la familia ya se enteró y supo que estaban ustedes con todo este tema de presentar las pruebas del fraude, ¿qué les dijeron? Se ríen ahora, a ver, ¿qué les dijeron? Sí, a ver, adelante. Carlitos Pacheco, ¿no? Sí, bueno, en realidad ni bien terminó la entrevista, yo le había comentado a mi madre que iba a estar ahí, que participé en el equipo. En ese momento me llamó y me preguntó que dónde estaba, si estaba en la universidad, lo han arrestado a tu amigo, ¿dónde estás?
Entonces sí, o sea, y varios de mis familiares me comenzaron a llamar, primos, tíos, todos preocupados porque había harto miedo de que hubieran repercusiones contra nosotros. ¿Cómo fue que lo escogen a Edgar? ¿Quién me puede contar eso? Porque enseguida le voy a preguntar también a Edgar, oye, ¿por qué hasta estabas asilado, no estabas asilado, estabas oculto y tantas cosas? ¿Cómo decide que sea Edgar? A ver, Grover, vos que has sido nuestro contacto, que todo el tiempo hemos estado en contacto, Grover Irusta. Sí, en realidad la decisión ha sido muy importante en ese tema porque el hecho de que Edgar haya sido la persona que nos ha representado era porque pienso que él ha vivido más en carne propia el fraude, ya sea la anterior elección y esta última. Entonces, él como que sentía todo eso. Y el momento antes de venir dijo, yo los represento, muchachos, ¿no? Pero por un lado, nosotros nos sentíamos un poquito nerviosos, susceptibles, y más aún cuando ya terminó el programa, ¿no? Porque... O sea, estaban nerviosos de todo lo que podía, porque las amenazas que llegaban, ¿no? Claro, fue terrible, Jimena, tú sabes. Y sí, bueno, contando un poco cómo inició esto, como dice Grover, sí yo había vivido lo del fraude. Primero en el referéndum de 2016 yo había denunciado una vez por redes sociales, todo, pero era un caso puntual. Ahora lo mismo, ¿no? Pasó en mi recinto, igual de claro, cuando mostraste el video de la señora que se salía con las actas y todo. Exactamente. Entonces, bueno, mis amigos sabían que yo siempre era... me molestaba muchísimo eso y denunciaba, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue... Bueno, empezó informalmente, ¿no? En una charla de pasillo, inicialmente con Andrés, que me comentó una irregularidad. Yo también, me había bajado el TREP y estaba evaluando algunas cosas de mi recinto, todo. Y después, Sergio después también comentó otra, y ahí les dije, nos reuniremos, ¿no? Nos hemos empezado a reunir, y después, si me enteraba que alguien estaba haciendo análisis de los datos, entonces le decía, unite al equipo, ¿no? Y así se fueron uniendo de a poco, ¿no? Sí, todos se fueron uniendo así de a poco, porque el equipo original éramos menos, ¿no? Hemos ido creciendo. Ha ido creciendo. Sí, al final se unieron, Miguel, después Mike con Ademar, que se unieron después, posteriormente a nuestra entrevista inicial aquí. Fue creciendo, y también hay gente que no está presente aquí, y bueno, un caso, no sé si su nombre podría ser revelado. ¿Podemos dar su nombre? No, mejor. No sé, pero bueno, por si acaso pero no. Él debe estar viendo. Sí, y también, y después fue creciendo con la convocatoria, y no es cierto que... Claro, porque ahí, se hizo la convocatoria y los todo. datos, todo, ¿no? Entonces ahí recibimos aportes muy valiosos, ahí se nos unió Vincent Bairo, que está en Israel ahorita. No sé si me estarás viendo, Vincent, o si algún momento verás, un saludo y un agradecimiento. Y sí, ¿no? Entonces el equipo empezó más pequeño y fue creciendo, y todos aportaban, ¿no? Yo he encontrado esto y he hallado esto. Después aquí mi primo Rodrigo ayudó para un momento. Tú viniste, ¿no, Rodrigo, esa noche? Claro, sí, no, yo estaba cuidándolo, la verdad. Sí, Rodrigo no sabía, digamos, de todo esto, ¿no? Yo le llamé y le dije, por favor, acompáñame. Hay una cosita que quiero hacer pública y sí, pequeña. Por favor, pequeñez. Porque yo inicialmente pasa desapercibido. Sí, vino él y un amigo más. Y después acaba la entrevista y dice, ¿por qué no me has dicho que era tan grave lo que ibas a mostrar, ¿no? Porque después ha sido, claro. Tú sabes, ¿no? Escapar, nos siguieron. Después ya no volví a mi casa hasta hace poco, ¿no? Y entonces, ya vi un montón de rumores, ¿no? Que estaba fuera del país. Pero claro, que nos agredieron y nos pegaron, ¿cómo era? ¿Te acuerdas? Que tuvimos que aclarar también en redes. Sí, y en realidad lo que vino era la gente a apoyar. Exacto. A brindar respaldo. Habían chicos que habían estado minutos antes por la Plaza Baroa, ¿no? Sí. Mucho apoyo y muchas gracias a tanta gente, tanto cariño de gente que yo no conocía, ¿no? De desconocidos, mucho cariño en todo lado. Oye, pero te has vuelto famoso. Sí, ha sido Los informáticos son más serios, como que más de bajo perfil, ¿no? No les gusta como que aparecer, muy poco hablan también, ¿no? ¿Verdad? A mí me cuesta, la verdad. Pero sí, es así nomás. Pero gracias a Edgar, yo creo que siempre él ha tenido
un don para tratar con la gente y expresarse, y él desde el principio, desde las primeras marchas y cabildos, siempre ha sido el que nos ha impulsado a participar de todo esto, ¿no? Oye, pero al estar con temas informáticos, siempre hay como que temor, me van a hackear la página, alguien debe debe haber algún tema de espionaje. ¿Había esa preocupación? El micrófono, prestáselo por favor a Sergio. Sí, Jimena, la preocupación era constante. Nosotros tratábamos de manejar lo que se conoce como VPNs para camuflar de dónde nos conectábamos, porque había esa susceptibilidad de que nos están espiando, nos van a hackear. Yo tengo una anécdota personal de que tenía esa paranoia de que iba a aparecer un camión de militares o de agentes secretos y que me iban a cargar desde mi casa, o cuando el celular sonaba sin motivo. Era una paranoia total, ¿no? Pero eran las imágenes mentales, ¿no? por el tema de la seguridad propia y la del equipo y de la familia. Pero al final de cuentas todo valió la pena, y personalmente yo estoy muy feliz, y yo creo que el equipo igual está muy feliz por el objetivo que se ha logrado. Yo pienso que ha sido algo muy grande, y la gente que nos ha apoyado, que ha apoyado a Edgar, eso sí también muy importante. ¿En algún momento alguien se sintió que lo perseguían, que le estaban hackeando el celular, las máquinas? ¿Alguien sintió eso? Vamos. Creo que en general todos nos sentíamos un poco nerviosos, ¿no? Y eso nos ha impulsado a tomar ciertas medidas de seguridad dentro de nosotros, inclusive poner ciertas reglas para protegernos y obviamente seguir haciendo el trabajo que estábamos haciendo. Como anécdota personal, mientras yo veía la primera entrevista con Edgar, la veía a través de la señal abierta y se cortaba mientras estaban haciendo la entrevista, cosa que días anteriores, incluso ese mismo día, no estaba pasando, ¿no? Entonces, sí, pues. al ver lo que uno había hecho y lo que estaba pasando, más los mensajes que empezaban a llegar y todo, obviamente uno se siente amenazado de cierta manera, ¿no? Más aún con los antecedentes que hemos tenido, no nosotros, sino con personas que han tratado de denunciar irregularidades del anterior gobierno, ¿no? Afortunadamente hubo mucha cautela al respecto. Es que son informáticos, ustedes conocen todas esas medidas. Por ejemplo, ese día mi celular ya lo dejé en un lugar y ahí ya no lo volví a usar. Como la gente 007, lo tiraste al océano y seguiste caminando. Sí, más o menos, ¿no? Después conseguí otro celular. Sus nombres jamás los revelé, de ninguno de ellos. Sí. Para que estén seguros y también un poco más tranquilos. Sé que igual había miedo, ¿no? Siempre de que investiguen o que vean redes sociales, no sé. Pero más bien ha habido esa cautela siempre. No he revelado nada, ni dónde trabajan, ni sus nombres, ni nada. Eso era muy importante, ¿no? Y sí, bueno, y después sí. Claro, sí. O sea, si me pasaba algo a mí, bueno, después ellos se encargarían, ¿no? Esa era la idea, pero sí había que mantener esa confidencialidad, ¿no? Incluso yo no podía decir inicialmente ni siquiera a mi familia dónde estaba, ni siquiera ellos sabían dónde estaban, ¿no? Entonces, afortunadamente hubo mucha cautela con todo eso, porque si no se podía caer todo, ¿no? ¿Ustedes seguían en contacto con Edgar? Eso iba a decir, o sea, sí seguíamos en contacto con Edgar, pero inclusive nosotros no sabíamos hasta poco dónde estaba, o sea, no era un secreto hasta para nosotros, ¿no? Claro. Por obviamente seguridad, y yo personalmente prefería no saber porque para de alguna forma ayudar a Edgar, digamos, ¿no? Sí, en realidad esa parte hemos tenido mucho cuidado, ¿no? Porque como mencioné, no sabíamos dónde estaba Edgar y las reuniones únicamente las hacíamos vía web, ¿no? Por seguridad de cada uno de nosotros. No sabíamos dónde estaba Edgar, ni entre nosotros. Cierto. Ni entre nosotros. Manejábamos una plataforma en la que ni siquiera sabía quién era el nombre de quién, el nombre de usuario. Claro. Como ejemplo, ¿no? Entonces, había bastante cuidado en eso, en manejar nuestra información, sí, de hecho, y nuestras identidades. De hecho, antes de entrar a la entrevista nos hemos conocido algunos. ¿Sí? Sí. Ahorita se acaban de conocer algunos. No, ¿verdad? Sí, verdad. Yo tenía apodos nomás de las charlas, ¿no? Sí. O sea, físicamente no se conocían. En ningún momento nos habíamos reunido. Y de hecho, hoy es el primer día que nos estamos reuniendo casi todo el equipo.
Sí, lo que pasa es que, como te decía, bueno, los que empezamos inicialmente sí nos conocíamos en persona, pero después sí... ¿Qué eras vos, Edgar? ¿Quiénes más? Los que empezaron. Sí, Andrés, sí, con Andrés Prudencio. A ver, aquí los muchachos, los tres. Arturo Loza, Miguel Choque, ¿quién más? Sergio Más. Lo que pasa es que, bueno, sí yo conozco a todos en persona, pero claro, algunos entre ellos no se conocían, ¿no? Claro. Entonces empezamos así el equipo y después si yo me enteraba que alguien estaba haciendo análisis de datos, lo invitaba a unirse al equipo, pero era virtualmente. Ya. Entonces se unía a las reuniones virtuales y todo eso. Pero no se veían y eran las con caras. alias, No, no nos veíamos la cara y eran con alias, ¿no? Uno era no sé, Goofy, otro era no sé qué. Entonces era así, ¿no? Y hay gente igual de fuera del país, ¿no? De Israel, como mencionaba, que también estaba. Entonces sí, ahorita fue bastante anecdótico, ¿no? Que se estaban saludando algunos, mucho gusto. Ah, ¿sí? Sí. Pero sabían que este momento iba a llegar. ¿O no se imaginaron que cuando volvamos al aire, ya no por Skype, sino aquí sentados, la producción iba a decir, véngase todo el equipo? ¿Sabían que algún momento iban a...? ¿O no? Se veía difícil, ¿no? En una etapa se veía pero complicado, claro, ¿no? Sí, nos la hubieras... verdad que fue difícil, sí, no se veía. Sí, cercano. Sí, la pregunta hubiera sido hace un mes imposible, ¿no? Imposible, o sea, creo que lo hubiéramos mantenido así, pero creo que, bueno, al menos creo que la situación actual nos ha permitido venir y yo creo que este era el momento también para dar nuestra voz personalmente, ¿no? Y, tal vez inclusive inspirar a más personas a que en las siguientes elecciones hagan un control similar, ¿no? No necesariamente con hojas de cálculo o sistemas, pero el solo hecho de que vayan a controlar su voto el día de las elecciones, que se informen antes de las elecciones cuáles son las reglas, cómo son los procedimientos, claro. y obviamente posterior a las elecciones yo creo que es importante que todos absolutamente sigamos, ¿no? Cómo van los resultados, ya si tenemos el conocimiento de proyectar las tendencias, que lo hagamos, que vayamos monitoreando. Ahorita necesitamos el apoyo de todo el país y todo el mundo para seguir el proceso electoral transparente y evitar todo lo que hemos vivido, ¿no? Cuando decían que acaban de detener al ingeniero Villegas. No era ¿Te cierto. acuerdas? Sí, claro, sí, porque te tuvimos, bueno, el día siguiente virtualmente, ¿no? Sí, afortunadamente no pasó eso, pero sí nos siguieron. Sí, claro. Sí. Sí te contactaba, sí tuviste la reunión con un representante de Gran Bretaña. Sí, con Jeff Glecking tuve una reunión para mostrarle, bueno, estaba interesado en saber... Pero en ningún momento había el tema del asilo. No había el tema del asilo y eso es porque yo no quise pedirlo, Jimena, porque si pides asilo ya no puedes dar declaraciones públicas, nada. Bueno, excepto ya sabemos quién, el que sabemos, que hace lo que quiere. Él no se puede, entonces si yo pedía asilo, ya no hubiera podido hacer esto y era importante que yo siga dando la cara y siga mostrando esto, ¿no? Después igual en mi Twitter, todo eso que después se volvió bastante importante, eso era necesario, entonces por eso no pedí asilo. Era una movida bastante arriesgada, pero había que hacerla, ¿no? Había que ir con todo, ¿no? Porque esto era todo o nada, ¿no? Yo decía, hacer otra Venezuela con todo. Pues para nada. ¿Qué hicieron ustedes cuando salí en las redes de que lo habían detenido, que al ingeniero Villegas lo acaban de detener? ¿Qué hacían ustedes? ¿Qué dijeron ese rato? Bueno, fue terrible porque yo solo tenía contacto con Edgar y desapareció. Entonces, y esa noche justamente encontramos más cosas y bueno, nos damos cuenta que los medios, la gente hablaba de algunas partes del fraude que son chiquitas y no se da cuenta que el fraude era terrible, era como que si en tu factura de un supermercado la sumatoria estuviera mal y quieran cobrarte todo lo que está en el banco, que era en este caso el total de votantes que eran habilitados y inhabilitados, como han dicho, ¿no? Y no teníamos contacto con Edgar, entonces teníamos que buscar al resto del equipo. Entonces decíamos, no sé si iba a aparecer o no. Esperamos un tiempo y
y solitos nos fuimos contactando otra vez, y yo no sé quiénes trabajaban, pero me contactaron igual, y fue algo anecdótico, ¿no? Y algo que nos ha mantenido firme y por lo que no nos hemos rendido era porque básicamente la indignación que tanta gente que es más humilde, que no tiene los recursos de una computadora y revisar esas cosas, entonces da rabia, y muchas de esas personas siguen engañadas y siguen recibiendo mentiras, y no es posible que siga pasando eso, ¿no? Entonces eso nos dio fuerza. Bueno, ahora a tener cuidado, porque si bien hay procesos electorales, si bien hay una figura notable como don Salvador Romero, si bien están hablando de que va a ser un proceso electoral transparente, con igualdad de condiciones, donde se va a respetar el voto del pueblo, tengan mucho cuidado con este equipo de informáticos, porque van a estar todo el tiempo trabajando, pendientes, ¿o no? Sí, Jimena, es un compromiso que tenemos, ¿no? Que para las siguientes elecciones queremos realizar los mismos análisis que hemos realizado antes, como mínimo. Y sí, ¿no? Creo que es algo que tenemos un deber moral de hacerlo, ¿no? Y sí, me alegra mucho que hayamos podido colaborar con esto. Y sí, ¿no? Muchachos, agradecerles mucho por el trabajo. Muchas porque gracias. Este fue o sea, todos se sacaban tiempo de donde podían, ¿no? Claro. No era... Hay gente que piensa que éramos un equipo así dedicado, ¿no? Que tiempo completo estaba en esto, o que había matemáticos, estadísticos, todo. Y no, ustedes sacaron tiempo de sus diferentes trabajos. Exactamente. Sí, así es. ¿Alguno trabajaba en el anterior gobierno o no? No. Más bien. El trabajo seguía, o sea, y, o sea, acababas tu trabajo a las 7 de la noche, y continuábamos hasta las 8, 9, 10, 11, 1, 4 de la mañana. Exacto. Y al día siguiente, el día continuaba, y el trabajo en nuestro caso nunca, o sea, sí corrido, todo este tiempo hemos seguido trabajando. Sí. Entonces, oye, y ahora van a venir las ofertas laborales, porque a Edgar Villegas le están ofreciendo ¿hasta qué? Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué? Bueno, no tengo ninguna oferta formal, pero sí las redes. La gente, claro. Sí, y agradezco mucho a la gente. Nunca me imaginaba que iba a ser tan querido. Me siento bien honrado, esto se ha pasado tan rápido. Y sí, la gente me pide bastante, ¿no? Que yo entre al tribunal y todo eso. ¿Vas a postular, no? Es bastante complicado contestar eso, Jimena, pero no he recibido alguna invitación sí, es bastante complicado contestar eso, Jimena. Pero de algún modo u otro, como decía en tu primer programa, tenemos que ayudar desde donde podamos, como podamos, ¿no? Estamos. Si es que, bueno, yo por ejemplo, por ahora mi plan es trabajar igual para las siguientes elecciones. Ahorita estaba elaborando un informe con recomendaciones en base a lo que hemos encontrado, ¿no? Para dar, digamos, a las nuevas autoridades. Y todos, no es necesario, no sé, ser ingeniero de sistemas o tener experticia. No, es voluntad lo principal, ¿no? Porque hasta el 22 de octubre, que es el día que empezamos, si no estoy mal. Sí, fue el 22, el martes empezaron. Lo que todos sabíamos. De las elecciones sabíamos lo que sabe cualquier persona promedio, ¿no? No, y además que todas las denuncias estaban. La cosa era mostrarlas, tener el órgano electoral en vivo, ir comparando que lo cortaron. En fin, hay tanto. ¿Alguno de ustedes espero que sea contactado por algún escritor para que pueda contar esta parte de la historia? Oye, muchas gracias por venir, felicidades, gracias por ese coraje, por la inteligencia, por la fuerza, por ese compromiso con la democracia, y que nunca más nos roben el voto, ¿no? Así es. Amén. Así es. Amén. Ojalá. Ese día cerramos el programa diciendo Dios bendiga a Bolivia, ¿no? Dios bendiga a Bolivia, Dios bendiga a ustedes. Y nos bendijo. Nos bendijo. Porque con toda la inteligencia de ustedes, la resistencia en las calles, siempre estuvo Dios ayer, cuidándonos, protegiéndonos. ¿Ah? Y lo logramos. Definitivamente es divino, ¿no? No hay otra explicación. Una cosa más, Jimena, quisiera agradecer aparte mucha gente se unió a partir de la convocatoria, que nos enviaron no solo denuncias, sino otros estudios. Recibimos estudios
de Santa Cruz, de Cochabamba. Por ejemplo, unos ingenieros de Cochabamba hallaron el caso de una prueba de los carnets clonados que sí votaron, ¿no? Después de Argentina, de Chile, de España, de Estados Unidos. Y fue tanto que recibimos miles de correos, literalmente, que no pudimos atender todos y procesarlos, ¿no? Entonces, sí, claro. Los atendimos en orden, pero sí agradecer a mucha gente. No podría terminar de agradecer a la cantidad de gente que ha ayudado, y no solo en lo técnico, ¿no? En seguridad, en apoyo. Waldo Albarracín, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, bueno, la misma Embajada Británica, bueno, tu programa ni qué decir, ¿no? Son pilar fundamental. Seguramente me estoy olvidando un montón de nombres, y hay muchos que no puedo decir. No dijiste de mí. Ahora todos ahora ya vas a estar por las calles caminando. Sí, hoy día salí por fin. Y te reconocía la gente, obviamente, no te deben haber dejado ni caminar. Tuve 2 horas de libertad el día que renunció Evo, que salí yo a festejar pensando que ya era momento. Volviste a... Y tuve que volver rápido, ¿no? Porque había amenazas que estaban quemando mi casa, mi familia tuvo que evacuar, bueno, todo un problema. Pero ese par de horas de libertad, sí, la gente me reconocía, me abrazaba, se sacaban fotos. Nunca pensé que me iba a pasar eso. ¿Te acuerdas la cantidad de memes? Sí. Los memes los vi bastante tarde porque como estaba muy metido en esto. Muchas veces no podía pero ver. Después vi memes y muchas gracias. ¿Cuál te gustó, el de la carretilla? Ese es un clásico. Ese es un clásico, ¿no? Icónico. El de la carretilla, ¿sabes? ¿No? El de la carretilla. Tamaños, tamaño, investigación, tamaño, trabajo, gracias. Qué lindo poder reír ahora de todo esto. Sí, no, bueno, ahora ya lo estamos contando. Gracias, de verdad, gracias, ha sido un honor estar con ustedes y que el país entero los conozca. Gracias, fuerza, gracias, los queremos mucho. Gracias. Vámonos a la pausa, chicos, vámonos a la pausa, ya está, mentes ociosas para hacernos reír. Porque llegó el tiempo también de reír para sanar. Gracias, de verdad. Una pausa y ya regresamos. En instantes vuelve la programación de